Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Así pues, entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 3. Alcohólicos Anónimos en México y la búsqueda de respuestas al conflicto de ¿por qué no se quedan en los grupos? Cápsula 24. La búsqueda del por qué no se quedan los nuevos y existen pocos viejos en los grupos. En la cápsula anterior hablamos de 1. La llegada y reconocimiento de los inicios de Alcohólicos Anónimos en México. 2. Hablamos del lento crecimiento en México y su impulso a crecer en la presencia de Bill W. en la segunda convención de Alcohólicos Anónimos para México, Panamá y el Caribe de 1964. Y además, claro, que tenemos el libro azul ya en español y no solo en inglés. Pero al final del capítulo también hablamos un poco de las diversas divisiones de los grupos que Alcohólicos Anónimos han vivido en este país mexicano. divisiones que, si bien es cierto, se mencionan en el 11º concepto para el servicio mundial en la quinta garantía, En donde se lee que Bill W. habla de un problema que podría darse y al que ellos no se habían enfrentado hasta esos años. El problema del que hablaba es el conflicto de las separaciones o divisiones de Alcohólicos Anónimos como un todo. Y no habla solo de separarse a formar otro grupo, habla de separarse Alcohólicos Anónimos como un todo. Dice que podría darse por una divergencia de opiniones tan seria que pudiera representar la separación de algunos de nuestros miembros para formar otra sociedad. También dice que podría darse por Fuerzas religiosas, Fuerzas políticas, fuerzas nacionalistas o, fuerzas raciales. y como siempre, aquellos fundadores visionarios con la esperanza y el corazón en la mano, con la credibilidad de que se pueden hacer cosas bien y de manera honesta y sin fines de lucro alguno, escribieron que las divisiones o separaciones de Alcohólicos Anónimos como un todo pueden ser también Por representar un esfuerzo honesto para mejorar y cambiar Alcohólicos Anónimos. Pensamos, oremos y sobre todo trabajemos que sean siempre por mejorar en el amor al servicio. ¿Y qué les parece de la siguiente manera? con amor y honestidad al máximo que podamos. con lealtad a los principios de Alcohólicos Anónimos, y sin fines de lucro económico alguno. Pero sobre todo, sin fines de prestigio, poder o dinero, los tres grandes y poderosos venenos para la vida espiritual. Así que en este tercer capítulo trataremos de revisar y reflexionar sobre El arduo trabajo y Sobre todo la lucha. Que miles y miles de Alcohólicos Anónimos de todo el mundo hacen y han estado haciendo por décadas. Sobre la búsqueda del por qué los nuevos y recién llegados no se quedan. Y por consecuencia, Existen pocos viejos en cada uno de los grupos de Alcohólicos Anónimos. y pocos como viejos estadistas y otros muchos viejos sangrantes. situaciones que al parecer también se repiten en los grupos hermanos de Alcohólicos Anónimos que trabajan con su programa. Incluso situaciones que en el movimiento de Cuarto y Quinto Paso al parecer se repite, pero con mayor intensidad. iniciemos reconociendo que en todo el mundo, no importando el país, el nivel económico o cualquier otra particularidad, cuando se formaba o iniciaba a un grupo de Alcohólicos Anónimos, solo tenían dos grandes objetivos o responsabilidades que cumplir. 1. Llevar el mensaje de recuperación y salvación de la enfermedad del alcoholismo a los necesitados o necesitadas y probablemente a sus familiares, sin la búsqueda de prestigio personal o lucro alguno. Y 2. Los que abrían ese grupo aseguraban su sobriedad y en contra de una posible recaída, como escribió y nos recomendó el Dr. Bob. Oigan, qué importante con lo que iniciamos esta cápsula. Dos responsabilidades: llevar el mensaje y para cuidar su propia recuperación. Pero entonces, ¿qué pasó?
¿por qué dejamos de ser tan efectivos y eficientes como lo fueron los primeros Alcohólicos Anónimos? Sobre todo en esos turbulentos primeros 7 años de trabajo. Si recuerdan, en el libro de Alcohólicos Anónimos llega la mayoría de edad, está escrito con base en las estadísticas de las oficinas de Alcohólicos Anónimos en Nueva York que a los 7 años de estar trabajando había 8,000 alcohólicos recuperados. ¿Cierto? Muy cierto. Está escrito ahí cuando habla del mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos. A ver, reempecemos en los puntos por los que le otorgan el premio Lasker a la agrupación en 1951 a sus 16 años de iniciado el movimiento. Mensaje que también encontramos en Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad. Y si bien recuerdo, lo mencionamos al final de nuestro primer capítulo, inicia diciendo que reconocen a la agrupación el especial y exitoso enfoque al antiguo problema de salud pública y social, el alcoholismo. Cierto. Además dice que había llevado a la recuperación a más de 120,000 bebedores crónicos que eran reconocidos como sin esperanza. Que era una comunidad mundial con 4,000 grupos ubicados en 38 países y estaba rehabilitando a 25,000 personas al año. Y era 1951, ¿eh? A ver, si bien lo estoy siguiendo, el trabajo y los resultados eran crecientes, tanto en número de recuperados como también porque estaba ya en otros países. Pero solo aumentaron números. Sí, es cierto, aumentaron así, pero no solo eso, le reconocen además a Alcohólicos Anónimos la gran aportación en el concepto o entendimiento del alcoholismo al verlo como enfermedad, lo que permitió que poco a poco se fuera eliminando el estigma social comúnmente asociado a este comportamiento. Pero además, recuerden que se le reconoce el principio novedoso de que un alcohólico recuperado puede hacer contacto y tratar a un compañero del problema como ninguna otra persona va a poder hacerlo. Y así mantiene su propia sobriedad y el hombre al que había tratado y se había recuperado se convertía en uno más que podía ayudar a recuperarse a otro más, creándose así una cadena de liberación siempre creciente, con pacientes unidos por eslabones de sufrimiento común y acción estimulante para una causa noble. ¡Qué emocionante! Yo también recuerdo que le reconocen a Alcohólicos Anónimos, que no es un movimiento de reforma, que no está conducido por profesionales de la salud, que se financia por sus propios miembros, que todos permanecen anónimos, que no hay cuotas, que no hay terapeutas pagados, que gozan de la buena voluntad y que a menudo son apoyados por muchos grupos científicos y médicos que reconocen también estas características mencionadas. Muy cierto. Y además al final de esta página terminan diciendo: los historiadores señalan algún día a Alcohólicos Anónimos como una sociedad que hizo mucho más que alcanzar un considerable éxito con el alcoholismo y su estigma. Ellos reconocerán que Alcohólicos Anónimos ha sido una gran aventura en la búsqueda social que forjó un nuevo instrumento para la acción social. Una nueva terapia basada en la comprensión de un problema común. Terapia que tiene un vasto potencial para las innumerables enfermedades que sufre la humanidad. Pero nuevamente, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de ser tan efectivos y eficientes como si lo fueron los primeros Alcohólicos Anónimos? Espérate. Si recordamos bien algunas cosas importantes que hemos mencionado en lo que llevamos de estas cápsulas del origen, raíz y desarrollo de este maravilloso programa, encontraremos algunos elementos que nos podrían orientar a comprender que tal vez, 1. Omitimos algunas acciones principales al trabajar el programa de recuperación, de unidad y de servicio. Y 2. Que quizá cometimos algunos errores. Omisiones, es decir, dejar de hacer las cosas que debíamos hacer, cometer errores en la práctica del programa. De las cápsulas anteriores, podríamos rescatar rápidamente lo siguiente. 1. Esos 36 principios no son creados de la nada por los Alcohólicos Anónimos de los años 30 y como lo reconoce Bill W. diciendo, el programa de Alcohólicos Anónimos reúne y utiliza principios que son ajustados y adaptados de sus raíces y resalta que esas raíces son 1. De la medicina se retoma lo referente a la personalidad enferma del alcohólico y como tratamiento un proceso de reconocimiento de conflictos, expulsión, análisis y autorresponsabilidad. 2.
de la religión, de la cual retoma lo que se refiere a la espiritualidad y como tratamiento, un trabajo de análisis, confesión y guía de un poder superior. 3. Y de la experiencia de trascendencia propia del alcohólico o alcohólica, de los pioneros de Alcohólicos Anónimos, se retoma lo referente, por un lado, su dolorosa experiencia de derrota y por otro, el logro de su recuperación. 2. En su esencia, todo el programa de la comunidad está enmarcada por los 36 principios, los que nos señalan de manera precisa. Con los pasos, la forma o método de trabajo personal para lograr la recuperación. Con las tradiciones, la orientación precisa de comportamiento y acción para tener una buena relación entre nosotros mismos. Con los conceptos para el servicio mundial y finalmente tenemos una serie de lineamientos para trabajar responsablemente nuestros asuntos como comunidad y en ese sentido con la sociedad en general. Y 3. Toda la historia escrita por los iniciadores habla de hacer el trabajo personal y con otros de la siguiente manera. Con honestidad, Transparente, sin fines de lucro alguno, sin fines de hacer personalidades o ídolos. Siempre buscando, informar, Ayudar, apoyar. pero dejamos de practicar los principios de recuperación y al parecer cada un nuevo padrino, líder o grupo se consideraba o se considera hoy día como el autor, diseñador o creador de este maravilloso programa. Un momento. Me parece que no solo ha sido un gran éxito al inicio y después una horrorosa caída y no llegar a casi a nada. Y lo digo porque si fuera así, yo y mi familia no estaríamos gozando de los beneficios que a diario vivimos, junto con otros muchos en el mundo. Cierto, muy cierto. Incluso no estaríamos aquí en este momento haciendo este servicio. Sin búsqueda de prestigio, Sin cobrar un solo centavo. Solamente por tratar de devolver amorosamente la oportunidad de ser salvados por la práctica personal de estos 36 principios. en honor a la verdad, reflexionemos y veamos que no todo ha sido así. ¿Recuerdan cómo desde siempre en el mundo, y aquí en México, en Guatemala, en Chile, en España y en el mismo país de origen del programa, Estados Unidos, han existido y existen individuos recuperados o en proceso de recuperación que han luchado por mantener la práctica de los principios lo más fielmente apegados a lo que nos heredaron los iniciadores, tanto en lo personal como grupalmente? Sí recuerdo. Y no solo una reunión, sino muchas, tantas, a nivel distrital como reuniones estatales y creo hasta nacionales, en donde los temas de trabajo y de análisis y de estudio eran ¿por qué el nuevo no se está quedando en el grupo? ¿Por qué los que llegan al grupo están solo poco tiempo? ¿Por qué tan rápido se van o vuelven a beber? Otros temas importantes que también se trataban eran: ¿por qué si el grupo tiene trabajando varios años en las juntas hay más nuevos y de poco tiempo que viejos? ¿Por qué si los viejos son tan pocos, por qué hay más que son sangrantes y pocos viejos estadistas? A ver, un momento. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de la segunda mitad de los 70s y finales de los 80s del siglo pasado, del siglo XX. Aunque sí recordamos en la cápsula anterior, la reconocida investigadora, al mostrarnos un párrafo de una entrevista, nos revela las condiciones del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en México, de lo que se pensaba de la agrupación a sus inicios, y dice algo así. Al principio de Alcohólicos Anónimos en México, existían muchos prejuicios en contra de Alcohólicos Anónimos, porque la gente pensaba que era algo que los americanos trataban de imponernos y que Alcohólicos Anónimos estaba en contra de la naturaleza de los mexicanos. Se decía que estaba bien para los anglosajones, pero no para los latinos. Cierto. Esto me recuerda que en una ocasión un compañero de Alcohólicos Anónimos llega a vivir a un lugar y empieza a preguntar si en esa localidad existía un grupo de Alcohólicos Anónimos para poder asistir. Cuando le pregunta a una persona residente de la localidad con mucho orgullo y convencimiento de lo que le decía, la señora le respondió: no señor, aquí somos una localidad sana, aquí no permitimos ese tipo de lugares. Bueno, entonces por un lado las condiciones
y el conocimiento de la población respecto al programa y grupos de Alcohólicos Anónimos eran difíciles, e incluso el conocimiento de la agrupación y sus fines eran desconocidos o equivocados. Y por el otro lado, muchos trabajos y esfuerzos por encontrar qué estaba pasando. ¿Cierto? Sí, así es. ¿Y qué? ¿Encontraron algo? Sí, todo ese trabajo que hicieron los compañeros en los años 60 a los 90 rindió otros frutos, y no solamente divisiones, como se comentó en la cápsula anterior. También generó avance en el reconocimiento de la necesidad de retomar y vivir el programa. Pero por lo pronto, Hasta aquí esta cápsula y capítulo 3. Te esperamos en la siguiente emisión. Hablaremos en las cápsulas del capítulo 4 de la construcción del regreso a la práctica de los principios.